Vamos a comenzar con la clase de taller de investigación del día de hoy. Pues vamos a dar lo que viene siendo la retroalimentación del examen, así como también pues ya los promedios finales. Y vamos a, a comentarlo brevemente y después cómo pues fueron dándose los resultados. En este caso ya los promedios finales aquí los tenemos. Vamos a dar la lectura. Bien, tenemos... Maestra, no le escucho bien, pero Cassandra Valeria está conmigo, solo que su teléfono pues no se Ah, ok, puede bueno. conectar ¿Puede dar la ahorita. lectura? Sí, pues, de esta manera estoy grabando la clase y lo voy a compartir para que pues igual puedan consultar si tenían dudas, pero les fue bastante bien a la mayoría. Yo creo que sacaron un excelente resultado en el examen. Ahorita vamos a comentarlo. E igual voy a dar la retroalimentación de cómo pues quedaban las respuestas, pues si había alguna duda. Bien, en este caso tenemos eh, primero a Arcique Pech Lisette Alejandra. Ella tuvo 100 final ya con su examen y sus actividades. Briceño González Ricardo Fabián, igual tuvo 100 final. Chan Sánchez Milka Adriana, tuvo 94. Gómez López Ramiro, tuvo 82 final, promediado. Lara González Casandra Valeria, 75. Leirana Pot Michelle Montserrat, 82. Magaña González María Guadalupe, 94. Maldonado Lizárraga Lorenzo Antonio, 82. Martínez Pech Jesús Israel, 100. Mendoza Vilés Uriel Gersain, 90. Montejo Parra Alan Jesús, 85. Salas Uz Alejandra Elizabeth, 90. Trinidad Martínez Jorge Guadalupe, 100. Bien, estos son los promedios ya con el examen y lo que obtuvieron también con sus tareas. Aquí tenemos, pues, vamos a dar la retroalimentación brevemente de cómo eran los resultados del examen, como es tener aquí una pequeña retroalimentación. Bien, en el primer reactivo, allá les comenta que es un grupo de procedimientos racionales, el cual es empleado para lograr un objetivo o una serie de objetivos sobre una investigación científica. En este caso era la metodología. El número 2 dice, es el conjunto de etapas y reglas que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica. En este caso es el método científico. Después, el número 3, son elección del investigador e implica la observación, manipulación, registro de las variables, dependiente, independiente, intervinientes, etcétera, que afectan un objeto de estudio. En este caso es el método o métodos. La número 4 decía, son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de dónde se origina la información, son las fuentes primarias. Después, consiste en procesar los datos dispersos, desordenados e individuales, obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo. Tiene como finalidad generar resultados, en este caso datos agrupados y ordenados, a partir de los cuales se realiza el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de la investigación. Esto hacía referencia al tratamiento de datos. La número 6 nos decía, consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis o preguntas, en este caso son igual el análisis de datos. La 7 consiste en un planteamiento, bueno, pero constituye un planteamiento teórico y práctico en construcción desde una perspectiva con la elaboración de una propuesta de investigación. Se desarrolla un proceso investigativo que permite al proponente identificarse y definir claramente qué, cómo y para qué se va a investigar. En este caso es la propuesta de ajuste de parámetros. Después pasábamos a la segunda sección, que era colocar dentro del paréntesis la respuesta correcta.
Ya nos decía. En esta fase se elaboran los productos de investigación, videos, presentaciones en PowerPoint, multimedia, páginas web, exposición fotográfica, reseñas. En este caso es la evaluación y comunicación de resultados. Inciso C. Después, la número 2 decía, en esta fase se realiza la organización y análisis de la información, la redacción y revisión del reporte, la comunicación por escrito y presentación de los resultados de la investigación a grupos especializados y divulgación del conocimiento científico. Es el inciso C, evaluación y comunicación de resultados. La número 3 nos decía, en esta fase pues, se realiza la aplicación de técnicas de investigación, la búsqueda, recuperación y organización de la información y la construcción de datos. Es la ejecución, inciso B. La pregunta 4 decía, en esta fase se elabora el reporte escrito o informe de investigación científica, las tesis, artículos, monografías, tratados, manuales. En este caso es de evaluación y comunicación de resultados, inciso C. Después, en la número 5 nos dice, en esta fase se tiene que elegir un tema, seleccionar un problema, plantear preguntas, diseñar metodología, planear acciones, organizar todo el proceso de indagación. Era, inciso A, la planeación. En la número 6, nos decía, en esta fase se elaboran registros diarios de campo, cuaderno de notas, bitácoras, cuestionarios, grabaciones, entrevistas, fotografías, ficheros, fichas de lectura. Era el inciso B, la ejecución. Y el número 7, en esta fase se elabora un proyecto o protocolo de investigación, es en la planeación. Y ya en la última sección de los 30 puntos, donde decía completa los enunciados con los conceptos correctos, digamos, lógicamente, estrategia metodológica, empírico o experimental, la observación, investigación, problema científico, hipótesis científica, deducción y especulación racional, y finalmente etapas. En el número 1 dice, debe quedar el enunciado. Por medio de la investigación, la ciencia profundiza, interpreta, halla respuestas y explica los fenómenos que la realidad le plantea. Vamos a abrir nuevamente el documento. Ahí está. Bien, continuemos. El número 2 dice, toda investigación comienza con el planteamiento del problema. ¿Sí? Ahí decían que pues podría haber una doble respuesta, pues no. Ahí cambiaba porque es primero el problema. Y después en la número 3 correspondía, por problema científico, se entiende el interrogante que la ciencia, o sea, esa palabra de ciencia es lo que nos da, que plantea sobre algún fenómeno de la realidad que le es en parte desconocido. Después, en el número 4 dice, a la hipótesis científica se le define como una suposición o afirmación provisional, que es la posible respuesta explicativa del fenómeno investigado. Era el número 4. En la número 5, tenemos allá, toda hipótesis científica es lógicamente probable si su formulación es congruente con la realidad que intenta explicar y con los criterios de la razón, es decir, si no es contradictorio. En la número 6 nos dice la estrategia metodológica hace referencia al método y acciones que se emplearán como instrumento de verificación de la hipótesis. La número 7. Las hipótesis formuladas por las ciencias actuales emplean, entre otros, el método empírico o experimental. La número 8. Las hipótesis formuladas por las ciencias factuales, en este caso sería, entre otros, el método empírico o experimental. Y la número 8, aquí teníamos dos líneas, decía, las hipótesis formuladas por las ciencias formales emplean métodos como la deducción y especulación racional. La 9 dice, el planteamiento del problema, el marco teórico, la formulación de hipótesis, su verificación y la conclusión forman las etapas del proceso de investigación científica. Y finalmente,
Para un correcto planteamiento del problema, debe realizarse en primer lugar una atenta observación del fenómeno a investigar. Y ya con esto concluían la prueba. Y bastante, tuvieron un excelente resultado la mayoría. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta parte del examen. Y ya pues mañana vamos a arrancar ya con el siguiente parcial. Ya nos veríamos en la clase presencial. Para ir retomando un poquito más de lo que ustedes están trabajando, ¿sí? Como dijimos. Terminamos ya el primer parcial, ya tienen su calificación. ¿Sí, sí escuchaste tu calificación, Jesús? Maestro, ¿esas son calificaciones finales o son del Sí, examen? son del parcial, ya, el final. Sí, por ejemplo, en tu caso, sacaste en tu examen, es Magaña González, sacaste el examen 90. Ya con tus actividades final, tuviste 94, ¿sí? Cuando se promedia. Ok, maestro. Y en el caso de Jesús, pues tuviste 100 en tu examen y 100 ya final con tus actividades. ¿Sí? Ok, profe. Entonces ya mañana arrancamos con el siguiente parcial. ¿Sí? Y pues les comparto pues ya el video igual de la retroalimentación para que pues, puedan revisar si tienen alguna duda. ¿Sí? Puede servir igual de guía para el ordinario. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces mañana, chicos, si no hay dudas. No, ninguna, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Que descanse. Bueno.